Bueno, continuamos esta noche aquí en Minuto 1. Les recomiendo especialmente esta noche a partir de las 22. No se pierdan más en estos momentos el documental que realizó Alejandro Berkovich sobre el Fondo Monetario Internacional titulado Fondo. Pero mirá, es para no perdértelo porque además de una forma muy didáctica, Berko te cuenta realmente cómo afectó el fondo en distintos países donde aplicaron su régimen. Así que a partir de las 22, un documental para no perdérselo. Bien, y estamos con Luis Alberto Quevedo, estamos con Gila Wilker, que es analista política, que ya ha estado aquí con nosotros en alguna otra oportunidad, y estamos con el secretario general de la CTA, Ricardo Pedro. Ricardo, despejó, estuvo el ministro de Trabajo, mirá vos, ya estamos hablando de ministro de Trabajo, sí, nuevamente sí. en la Argentina. Dijo que no va a haber congelamiento de paritarias. Viste que algunos medios decían hoy Sí. que no va a haber congelamiento de paritarias. Ustedes estuvieron ayer con él. Estuvimos ayer con él y estuvimos hoy con él. Recibió la CTA autónoma. O sea que ya el solo hecho de que ya lo saludamos, porque que pase a ser ministerio es un hecho auspicioso, como otros ministerios que volvieron a ser ministerio. Así que en ese sentido, el ministro, tanto en un día como el otro, como hoy, planteó que bajo ningún punto de vista va a haber congelamiento de paritarias, que van a seguir la paritaria, y con un aumento, tal cual lo estabas describiendo vos y lo describió el ministro, para aquellos sectores que quedaron rezagados en la discusión, ya sea porque no tuvieron paritaria, porque no tuvieron fuerza suficiente para discutirlo por el sector, un aumento que por supuesto va a ser universal, pero a cuenta de las paritarias que se puedan discutir. Para nosotros, la CTA autónoma, que lo saben, resistió desde al mes, ya estaba resistiendo las medidas económicas y sociales del gobierno saliente, de esto que nos colocó en esta catástrofe social. Hay medidas que son auspiciosas, la suspensión de los despidos es un hecho auspicioso, más que nosotros, fue el industricidio que ocurrió en el gobierno anterior, la pérdida nada más que en el sector privado de más de 200.000 puestos de trabajo, en el sector estatal la pérdida de fuente de trabajo, el deterioro de las condiciones de trabajo. Ya tener trabajo no significa no ser pobre, o sea, se puede tener trabajo y ser pobre. O sea que en estos primeros indicios para nosotros son auspiciosos, y por supuesto lo más auspicioso que la CTA autónoma, estuvimos después de tantos años, 2 días seguidos en la Casa de Gobierno, convocados por un ministro y por el presidente, es un hecho auspicioso porque fundamentalmente porque nosotros cuando resistimos nuestra CTA autónoma al ajuste fue no solamente hacer las huelgas, los paros, las movilizaciones, los piquetes, sino que teníamos propuestas, hemos presentado proyectos, o sea, podemos enriquecer para salir de esta crisis, de esta catástrofe social que nos ubicó Macri, ¿no? Gila, ¿y cómo estás viendo estos primeros 10 días? 10 días, ¿no? Frenéticos. Frenéticos, ¿no? Frenéticos, Sí, llenos ¿no? de trabajo. O sea, con una agenda del Ejecutivo que, o sea, no entiendo cómo la hacen porque a uno no le da el tiempo para leer las noticias. Así que nada, veo una actividad absoluta. Y la otra cosa que me parece que es importante destacar es que veo que la dirección y las acciones están absolutamente en consonancia con los discursos de campaña, ¿no? Viste que a veces se produce esa cosa de ese gap, como una especie de salto o desfasaje entre lo que se dice en campaña y lo que pasa una vez que se está en el gobierno. Bueno, me da la impresión de que es un fenómeno profundamente armónico lo que se venía diciendo en Esto campaña. es importante lo que marca Gila. Absolutamente. ¿No ves? Porque, a ver, ¿qué fue lo que con Luis lo hemos hablado acá muchas veces? La gran estafa electoral del macrismo, no haber cumplido con ninguna de las promesas de campaña, haber hecho todo lo contrario a lo que prometió. ¿Ves acá un lineamiento entre lo que se dijo con lo que se está haciendo? Absolutamente armónico, ¿no? Digamos, o sea, la premisa de trabajar por los que menos tienen, que realmente hoy están en una situación, yo te diría, de desastre total, ¿no? O sea, de imposibilidad de llevar la vida adelante. Literalmente, el hambre es la imposibilidad de llevar la vida adelante, es la imposibilidad de la reproducción cotidiana.
Nada, me parece que son una cantidad de medidas que son profundamente necesarias. Vemos que todas las acciones están profundamente linkeadas y yo te diría encadenadas con lo que se pudo ver en campaña. La otra cosa en relación con eso es, me parece que eso vuelve a dotar a la palabra política de un valor. Claro. Pensá que estamos en un periodo o en una época de fuerte desgaste de la política, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parece que esto es muy importante Y con para restituir la sectores confianza. interesados en desprestigiar a la política. Porque hoy, por ejemplo, entre la confusión que algunos medios trataban de tener, decía, los legisladores que tienen jubilación de privilegio, no es así. No es así, no tienen jubilaciones de privilegio. Entonces, hay sectores que también están buscando crear confusión, ¿no? Sí, a ver, yo de todos modos ahí digo, hay que hacer una distinción. No existen más los regímenes de privilegio, o sea, los regímenes jubilatorios de privilegio, lo cual no quiere decir que no haya jubilaciones que son varias veces la mínima. Claro. Obvio. Con lo cual, Sí, bueno, claro. por eso me parece, digo, lo hablaba recién el invitado que se fue, me parece una decisión muy atinada lo que ha propuesto el presidente Fernández de volver a rediscutir este artículo 51 de esta mega ley que probablemente hoy termine de aprobarse, ¿no? Luis, ¿y cómo estás viendo estos primeros 10 días? Bueno, a ver, lo centraría en tres cosas que marcan estos 10 días. La primera son los gestos, ¿no? Ricardo recién decía el diálogo, el modo en el cual el Ejecutivo comienza a hacer funcionar las instituciones, la manera de reconocer además el estado en el cual nos encontramos. Tu charla con Victoria y lo que decía Gila también, que tenemos una emergencia alimentaria que es va mucho más allá del tema de alimentos, que tiene que ver con el acceso al agua potable, que tiene que ver con las cloacas, etcétera. La segunda cuestión, la recomposición institucional. Está discutiendo el Congreso de la Nación, el Ejecutivo envía leyes, el Ejecutivo se compromete también en que haya un diálogo y por lo tanto modificaciones. Eso me parece que hacer funcionar las instituciones me parece que es algo que de estos 10 días muy importante. Y la tercera, que también se relaciona con lo que Gila decía, que es el regreso del Estado, ¿no? Es decir, empieza a aparecer la necesidad del Estado. Vivimos momentos de discurso político, no solo antipolíticos, que yo coincido, sino antiestatales, ¿no? Que lo mejor que le podía pasar a la Argentina es el retiro del Estado. Lo que estamos viendo en 10 días es que el Estado es el que realmente puede recomponer las relaciones sociales, el que puede traer políticas de equidad, el que puede traer políticas de crecimiento y con eso seducir también a los industriales. Una consulta. Uno observa en discursos hoy en el Congreso, en declaraciones públicas como la de Patricia Bullrich hace un par de noches, un tono, no digo golpista, pero como una oposición que está cuestionando la base de la democracia. ¿Lo percibís o uno está sensibilizado? A mí me parece que en este momento la oposición está muy desconcertada, en este momento. Porque no ha logrado articular al interior de la oposición cuál es el discurso y cómo se posicionan, cómo se enfrentan a lo que está pasando. Me parece que en este momento están desconcertados. Hay otro tema, que es el jefe de la oposición, nos guste o no nos guste, es Mauricio Macri, porque se fue A Qatar. a Qatar a ver un partido de fútbol. Esa es la oposición hoy. Y la otra es lo que vimos en los debates parlamentarios, una pobreza argumentativa y una falta además de reconocimiento republicano de que ese es el lugar donde hay que debatir ideas. Entonces yo los veo muy desorientados. Creo que recién el año que viene la oposición se va a recomponer y me parece que no es por el lado de Patricia Bullrich. Van a tener que hacer política. Y los radicales, recuperar la dignidad del partido. ¿Sheila, vos estás o creés que...? Coincido. Yo tengo Yo en eso disiento, Luis, sí los veo en este momento, pero yo creo que va a ser una oposición salvaje la de Cambiemos, a tono con lo que pasa en la región, ¿no? Creo que van a tratar realmente de ser un obstáculo como para que el gobierno... Me parece que van a ser oposición salvaje, ¿no? No sé, Sheila, tu opinión, Mira, ¿cómo la ves? lo que tengo para decirte a eso es esperemos que no. No, yo, a ver, coincido con Quevedo en el análisis. Me da la impresión que también la oposición hoy tiene un problema de disputa interna. Claramente en nuestras mediciones el líder del espacio opositor es Mauricio Macri, por más que tiene adentro
hoy la situación de interna y de disputa por el liderazgo de Juntos por el Cambio. Entonces, me da la impresión, por un lado, que así como hay otros aspirantes a liderar el espacio, van a tener que trabajar porque por el lado de la opinión pública, la figura hoy que de alguna manera aglutina ese espacio es Mauricio Macri. Ahora, ¿Mauricio Macri dónde está? En Qatar. En Qatar. Dicen que... O sea, yo entonces, acá quiero recordar que una de las primeras cuestiones que hizo el gobierno de Mauricio Macri fue a tratar de hacer un acuerdo, un memorándum con Qatar. Exacto. Al margen de la Cancillería, No vayas a hacer cosas que digan que fue al partido de fútbol y que vaya por negocios privados que intentaron hacer. ¿Se acuerdan cuando estaba... ¿Quién era el tenista que también estaba... ¿Gaudio? Gaudio. Sí. Quisieron hacer con Lancés. Qatar... Con Lancés, el quisieron fondo, manotear el fondo de Lancés para ponerlo a disposición de Qatar. Exacto, de garantía de una cosa. Perdón, que volvió nunca se con entendió. la camiseta de Boca, ¿no? Bueno. Qatar. Qatar. ¿no? Bien. Es cierto. No nos olvidemos, por eso. Negocios privados. Bueno, por eso digo, ojo, no nos dejemos engañar que fue a ver el partido de fútbol. Eso que vos decís no es un dato menor. No es que menor. La camiseta de Boca tiene Qatar. No importa si fue por negocios no, o fue por fue, fútbol. tiene razón. Lo que está claro es que en el medio de un debate, de un debate absolutamente central para el futuro de la Argentina. No tiene Macri, no tiene temple para ser líder de la oposición Macri. Pero, a ver, no es un problema de apreciación política, tiene que ver con la opinión pública. ¿Qué ven sus votantes? Sus votantes ven a Cornejo como líder del espacio, sus votantes ven a Larreta como líder del espacio, no, lo ven a Lustó como líder del espacio, no, lo siguen viendo a Mauricio Macri. Pero del 40% que sacó Mauricio Macri, ¿cuántos son votos propios? Bueno, mira, nosotros preguntamos recientemente cómo se autodefinen las personas, si kirchneristas, antikirchneristas, macristas, antimacristas. Y una cosa interesante es que a nivel nacional de este estudio, el 15% se define como macrista, pero el 10% como antikirchnerista. Claro. Y el resto de sus votantes no quieren ponerse etiqueta. No quieren ponerse etiqueta. Gorilaje. Pero ese salvajismo del cual hablabas, Gustavo, el salvajismo va a existir en muchos lugares. En los medios de comunicación va a existir. Muchos están con el casco y el fusil puesto. Lo de Patricia Bullrich me parece grave institucionalmente y es la presidenta del PRO, ¿no? Es la vocera porque es la presidenta del PRO. Exacto. Pero aún para hacer política salvaje, que yo creo que sí la pueden hacer, se requiere política. Hoy me parece que tienen ese problema, no tienen política. Y con respecto al liderazgo de Macri, que yo coincido, hay también una ausencia de otras figuras. ¿Cuál es la figura de la Unión Cívica Radical para conducir ese partido? Negri, ¿cuál va a ser? Cornejo, ¿quién es la figura? No tienen figura. Y además no tienen política tampoco propia ese partido. Claro. ¿Qué van a hacer? Seguidismo de Mauricio Macri. Y además te sumo algo, tienen un problema que es que una de sus banderas, que era el republicanismo, ha estado muy presente, muy presente además en el discurso de apertura del presidente Fernández. Entonces digo que mostró una vocación republicana muy fuerte, con lo cual también deja vacío de contenido a una bandera. ¿Con qué termina el discurso, Alberto? Anoche lo hablábamos con Ricardo Alfonsín. ¿Con qué termina? Deseando que aquellas palabras de Raúl con la democracia se hagan 30 y pico de años después un hecho concreto en la Argentina, ¿no? Sí. Y vos cerraste recién un bloque diciendo vamos a conocer muchas cosas más que se han hecho. Yo creo que eso va a mostrar la poca vocación republicana que tuvo siempre Mauricio Macri y todos sus seguidores. Ricardo, vos querías contar algo también. No, es que, por ejemplo, los salvajes son los sectores de poder y los vemos en la región, ¿no? Determinados sectores de poder, que vimos lo que pasó con Lula. Lula dijo que por haber sacado de la pobreza y haber dado comida a 40 millones de brasileros, fue el golpe. ¿Qué dijo Evo en Bolivia? Dijo que fueron los grandes intereses del litio que fueron los que provocaron el golpe. O sea, acá el tema del hambre, que para nuestra CTA autónoma es clave, fue central. ¿Se acuerdan la consigna histórica, el hambre es un crimen, que habíamos planteado de nuestra CTA? El FRENAPO en el 2001, el Frente Nacional contra la Pobreza. Toda esa historia, y el hambre es clave, porque el hambre es disciplinador. Total. El hambre disciplina a la sociedad. Entonces,
combatir el hambre no es un hecho menor, porque no es solamente un tema ético, es una cachetada a nuestra sociedad, es un tema disciplinador. Total. Con la base del hambre no puede haber ningún cambio, social. Gracias. Así que en ese sentido, no, al contrario. Gracias, Ricardo. Gracias, Luis. Placer. Sí, las gracias, muy Gracias. amable, me encanta. Hasta el lunes, Fernando Alonso. Bueno, me voy al encuentro de Alejandro Berkovich, que está presentando aquí, vamos a tener la posibilidad de ver su documental Fondo. ¿Qué hace? Berco, querido, Gatito. ¿cómo andamos? Bien, querido. Un ¿Vos? gustazo, como siempre, verte. ¿Cómo? Tenés las copas. Pero yo no bebo. ¿Eh? No bebo yo. Una copita, gatito, No, no dale. bebo. Dejate de joder, tomate Y una aparte mía que también. está caliente. No, ¿cómo caliente? Al revés, lo traigo de la heladera. ¿A qué se debe? Y que tengamos un mejor año, ¿no? Sí. Que tengamos un mejor 2020 todos, ustedes allá, nosotros acá. Yo ya no vengo porque el martes brotes verdes no hay, es Nochebuena, así que quería brindar con vos, gatito. ¿Y enero? ¿Eh? ¿Enero? En enero seguimos, Ah, bueno. por supuesto. Bueno, buen gesto de Berco. Ahí está. Que nos queremos y nos respetamos mucho, además. Salud, ¿Eh? gatito. Salud. ¿Sabes qué? Vamos a aprovechar por los argentinos sufrientes que la han pasado mal para que todos en esta Navidad tengamos una Navidad solidaria. Acordémonos que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Que tengas gran año, gatito. Y igualmente para vos y felicitaciones por fondo, ¿eh? Nos Muchas quedamos gracias. para verte. ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? gracias. Con ustedes también, ¿eh? El gato Silvio. Gracias, Berco. Chau, feliz año. Chau, gracias. Y a ustedes también.